Estos estudios te hablan simplemente de que todo lo que tú dices tiene una emoción y esa emoción la plasma, el agua la absorbe, la energía, la vibración. La música, le hacen muchos ejercicios al agua y luego la pasan a un proceso de congelación. Y entonces el agua, el cristal va tomando formas distintas dependiendo de la emoción de la persona, dependiendo de la música, dependiendo de todo esto. Aquí se demuestra entonces la influencia de las frecuencias. Hay, por ejemplo, en los jóvenes se está programando un defecto muy fuerte que se llama el yo susceptible. El yo susceptible pertenece a la rama principal de la ira. La ira tiene 2500 formas de actuación. Uno piensa que nomás es enojarse. No, la ira lo que busca es que seas infeliz, quitarte el amor, quitarte la alegría. Entonces el yo dramático es este estado conductual en el que los seres humanos exageran las realidades. Un estilo de vida. Dentro del estilo de vida, ¿existe el estilo de muerte? Si tú, Miguel, hoy matas como ser humano, tú tienes que aprender, no es que Dios castigue, tú tienes que experimentar. Entonces, en una vida futura, tendrás que ser asesinado para que experimentes lo que le hiciste de daño a otro ser humano. Hoy estoy con alguien que no trabaja con la muerte, pero sí con algo que todos evitamos ver, nosotros mismos. Bienvenido, Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar platicando con Alfonso, sobre todo a qué te dedicas. Tú trabajas más que con personas y con el tema de la muerte, es con el tema de la transformación personal y crecimiento personal, ¿correcto? Es completamente correcto. Cuéntanos específicamente cómo es esto y para los que nunca lo han vivido, si puedes explicarnos de qué manera alguien que nunca ha tenido trabajo personal lo llevan ustedes. Perfecto. Mira, nosotros nos dedicamos a dar conferencias, talleres y capacitaciones. En estos talleres se inician en procesos muy sencillos como lo que es la programación. Explicamos a través de evidencia científica algo que es tan lógico y común para las personas. Un padre y una madre estructuran la mente de un hijo. Pero muchas veces mamá y papá cometen un error, o mejor dicho, muchos errores. Y estos errores pasan de forma inherente al hijo. Y es un patrón de repetición y se dice que es un patrón inconsciente porque no lo captas. El niño no va observando errores o defectos conductuales y diciendo, ay, este sí, este no. Sería maravilloso que así fuera, pero no lo es. Entonces, cuando llegas a un estado adulto, tú estás viviendo y diciendo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto malo? ¿Por qué tengo estas situaciones tan negativas? Y entonces ahí es donde nosotros entramos. Hacemos todo un análisis a lo largo de los talleres donde te explicamos cuáles fueron las formas de programación de mamá o papá. Si no tuviste mamá o papá, la persona que ocupó ese lugar, más aparte de la estructura genética. Y de ahí explicamos en la segunda parte del taller cerca de 10,500 defectos conductuales. Y cada uno de estos tiene una forma específica que genera un pensamiento único, una emoción única y una acción única. Y todo esto es una mezcla del ser humano. La parte hermosa de esto es que conforme tú vas avanzando en el taller, te das cuenta y dices, ok, como si fuera lotería, tengo este, y al final vas en el proceso de cómo cambiarlos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo sencillo. La envidia, que ahorita está muy de moda hablar de la envidia. Ok, la envidia es la emoción negativa que siente un ser humano para poder ver la vida de otra persona que le vaya bien, que tenga algo que yo no tengo o que no tenga algo que yo tengo. Es decir, él no tiene problemas o no tiene conflictos a nivel matrimonial y yo sí. Entonces hay una molestia, porque psicológicamente fuimos estructurados para creer que debemos de ser mejor que los demás y nos enfocaron en la vida ajena. Perdimos de atención nuestra vida y al perder de atención tu vida, simple y sencillamente empiezas a cometer errores porque no observas lo que estás haciendo, porque no ves tus pensamientos. Y entonces la envidia se convierte en una virtud en este taller. La envidia es la emoción de sentir molestia porque a alguien le va bien y la conviertes en alegría por el bien ajeno. Tiene todo un proceso y este proceso es más sencillo de lo que te imaginas. ¿Cuál es lo complicado en esto? Darte cuenta que lo tienes. Salir del juego que hace rato mencionabas, Miguel, el ego, le vamos a hablar a tu ego. La cuestión es esta. Justamente el ego está dividido en 7 principales cabezas
Y de estas 7 se desprenden las 10.500 que te mencionaba. Chao. Ya están estudiadas, ya tienen nombre, ya se sabe cómo funcionan, ya llevan milenios, porque me encantaría decirte, esto es nuevo. No, lo ha empezado a trabajar un poco la psicología transpersonal, el asunto. Ha dejado de fuera la parte de, es que tu mamá es el problema, es que tu mamá te dijo, y ya se enfocan en, a ver, tú eres el problema, tú eres el que siente, tú eres el que está recepcionando, tú eres el que ves el mundo. Entiéndelo de esta forma. Todos y cada uno de los seres humanos van a ver, sentir y experimentar el mundo en una forma completamente distinta. Que tú puedas introspectar, analizarte, ese es el paso para la transformación, para que te des cuenta los errores programativos que entraron de forma subconsciente y que los puedas quitar. Esa es la base del taller. Son aproximadamente unas 24 conferencias más o menos. 24. Más o menos. Más o menos. Y compártenos, normalmente en promedio de edad, ¿quién es como tu cliente ideal o quiénes son los que han contratado este servicio más frecuente? Hay 2 grandes vertientes. Empresas. Esa es como la principal. Cuando ellos quieren o necesitan, por ejemplo, identifican lo que son los valores de la empresa. Okay. Tú como empresa tienes que ser fiel a estos valores y tienen que ser reales. Ahora, muchas veces dentro de la empresa, las personas no tienen ese valor. Entonces nosotros llegamos y hacemos un sondeo general. Y en este sondeo vamos viendo, ok, tú tienes el valor de, no sé, la verdad, por ejemplo. Y entonces vamos analizando a la gente, a ver quién habla con verdad, quién habla con mentira, los tipos de mentiras que existen, las alteraciones, el ocultar la verdad, que a final de cuentas es una estructura de la mentira, y hacemos un taller donde decimos, ok, para poder generar esta virtud, te voy a enseñar cuáles son los errores comunes. Y en la conferencia se exponen, este. Actúa así, se piensa así, se siente así y se transforma así. Y ahora es cuestión de la gente que lo quiera hacer, porque nosotros no hacemos magia. Claro. Tienes que querer dar el cambio, tienes que querer salir de tu zona de confort, en esta emoción que es conflicto, que es negatividad, pero que estás tan acostumbrado a ella que no te das cuenta que estás sufriendo. Totalmente. Perdón. Y el segundo bloque, gente normal que está en la calle, común y corriente, ya es como la familia. Esa es la parte principal. Ya salimos del bloque de empresas y nos enfocamos en las familias. ¿Por qué? ¿Quién sería como mis clientes favoritos? De hecho, lo son los jóvenes. Jóvenes desde secundaria, preparatoria, universidad y padres de familia en kinders. ¿Por qué? Porque ellos están apenas empezando a programar a sus hijos. Claro. Porque el tema de programación es amplio y hermoso. Quiere decir que probablemente los adolescentes y papás formadores están en un periodo de su vida que están más receptivos a un adulto maduro. Así es. Lo que pasa es que existen 7 etapas. No sé si has oído hablar de lo que es el septenario psicológico. Esto se estudia mucho como en cuestiones más místicas, más espirituales. Se habla del septenario psicológico. Pero coincide con los procesos naturales del ser humano en lo que es la etapa de programación. Verás, existe la primera etapa. A esta etapa se le conoce como etapa materna, que oscila desde la 3ª semana de gestación hasta que se terminan los 7 años de edad. Claro. Ahí termina. Durante este periodo, el niño, es que hay 2 vertientes, ok, vamos a dejarlas claras. Existe y se programan en paralelo. Una es la programación de elección de pareja y la otra es la estructura de valores, ideas, creencias, pensamientos, emociones y sentimientos de un ser humano. Y van a la par. En la de las estructuras de pensamiento, que es básicamente la mitad de la personalidad, cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar, cómo reaccionar a todo lo que está ahí afuera en el mundo, esto no importa si es hombre o mujer el que vive al lado del niño o de la niña. Claro. Aquí lo que está entrando es la realidad de tu entorno. Gobierno, religión, sociedad, música, todo entra. ¿Cómo piensa papá? ¿Cómo piensa mamá? ¿Cómo siente? ¿Cómo actúa? Todo esto programa el primer gran pilar. Y aquí si mamá viene y dice, mijito, los valores, o el papá, insisto, no importa, los valores son muy importantes. El estado consciente del ser humano lo entiende y dice, lógico, o sea, pues hay que tener valores, pero el subconsciente, que es tristemente el que gobierna el mundo y que el 97% del ser humano es inconsciencia, entonces ahí es donde se almacena toda la realidad.
Vamos a explicarlo más fácilmente, porque estos dos pilares es amplio el tema. Es como si hubiera una tienda aquí, ¿ok? Y en la tienda están el dueño de la tienda, que es el estado consciente, y el empleado que contrataron, y él es el subconsciente, ¿ok? El estado consciente está dormido. Entonces, el estado subconsciente es el que se hace cargo de la tienda. Pero hay un problema. El subconsciente no entiende de bien y mal, no entiende de correcto e incorrecto. No sabe qué es eso. El subconsciente solo entiende esto, real o no real. Y el que compra, lo real. Y lo mete a su interior, lo mete a la bodega, lo mete a la tienda, todo lo que es real en la vida de esta persona. Y el estado consciente es el que entiende la diferencia entre lo correcto e incorrecto, pero se la pasa dormida la mayor parte del tiempo. Entonces, esta es la gran dificultad de la humanidad. Entre más consciente un ser humano, mejor elige. ¿Cómo la mantenemos despierta? Ok, hay ejercicios y hay prácticas de desarrollo espiritual que te pueden enseñar desde la más simple y hermosa y sencilla. Vamos a decirle por aquí a las personas que nos escuchan. Observa tu respiración. Pero ojo, no te pongas a respirar. Siente cómo tu cuerpo respira y tu atención deja de estar en lo externo para pasar a lo interno. Exacto, es que es inmediato, luego se nota en los ojos que estás atento a ti mismo. O ya practicas meditación de alguna forma porque te fue muy sencillo, para la mayoría de las personas no, y lo sigues manteniendo. Aquí la pregunta sería para las personas que nos ven y escuchan, ¿cuánto tiempo puedes mantenerlo? Y entonces ese será el tiempo en el que puedas mantenerte en un estado de conciencia. Ahora, la dificultad empieza a ponerse más grave para las personas, para los niños, porque desde que está en el vientre de mamá, la criatura absorbe toda la realidad. Ahora, hoy sabemos a través de varios estudios, entre ellos la epigenética, hay un estudio muy hermoso que no sé si has oído hablar de él, y si no, la verdad vale mucho la pena. Los mensajes secretos del agua del doctor Masaru Emoto, que te hablan de memoria molecular, que te hablan de vibraciones, de frecuencias, es una chulada. Y a pesar de que la ciencia no ha aceptado completamente estos estudios, hay evidencias increíbles y de ahí se han derivado otro tipo de estudios en Rusia, por ejemplo, sobre lo que es la memoria molecular. Estos estudios te hablan simplemente de que todo lo que tú dices tiene una emoción y esa emoción la plasma, el agua la absorbe, la energía, la vibración. La música, le hacen muchos ejercicios al agua y luego la pasan a un proceso de congelación. Y entonces el agua, el cristal va tomando formas distintas dependiendo de la emoción de la persona, dependiendo de la música, dependiendo de todo esto. Aquí se demuestra entonces la influencia de las frecuencias. ¿Has oído hablar de lo que son las cámaras Kirlian? Creo que sí, y también lo que acabas de mencionar, que congelan el agua y depende de la intención que le pones, es esta parte. Ok, todo este tipo de aparatos científicos evidencian que existe algo más que solo existir. Existen vibraciones, se puede detectar el pensamiento. Bueno, hoy en día tenemos maquinitas que hasta para jugar te pones aparatitos y hay como un pequeño imán y se va moviendo dependiendo de si piensas y no piensas, porque detecta el campo energético del cerebro. Okay. Bueno, todo esto pasa al niño. Y lo que pasa es tu realidad. Yo como mamá o papá puedo decir todo lo que es bueno en el mundo, pero si yo no lo vivo, si yo no lo tengo dentro de mí, no lo puedo pasar. Yo voy a darle a mi hijo mi realidad como padre, mi realidad como madre. Entonces estamos hablando de la estructura de valores, ideas y pensamientos. Todavía no hablamos de la elección de pareja. Aquí entonces mi hijo va a replicar, o mi hija, mi forma de pensar, mi forma de sentir, de forma inconsciente, hasta un 97%. Ojo, todo esto se puede borrar. ¿Cómo? Haciéndote consciente, observando tus pensamientos, identificando tus emociones, dándote cuenta de que, ok, esta acción, ¿por qué actúe así con esta persona si ni la conozco? Es inverosímil lo que acabo de hacer. Ah, ok. Ahí implica que empieces a estudiarte por qué reaccionas así, por qué haces ciertas personas. Y conforme más empiezas a introspectar, conforme más empiezas a entrar en un taller de estos donde buscas entender el porqué del pensamiento, de la emoción y de la acción, entonces te vas volviendo consciente, vas borrando estos patrones. Hay una línea que habla, por ejemplo, de lo que son las constelaciones familiares, sí, que dicen hay que, ellos lo dicen de otra forma, no es reprogramar, es
bueno, algo así como lo borran, como que lo quitan, decretan que eso no lo quieren en su vida y se va. Ok, Sí. eso es hacerte consciente. Eso es darte cuenta de que, ok, estoy viendo un patrón aquí, que mi abuelo, que mi tatarabuelo, y yo estoy haciendo lo mismo. Ok, no lo quiero, pero no nada más es decretarlo, es actuar en consecuencia para no repetir los patrones. A eso se le conoce como proceso de elevación de conciencia. Entre más conciencia, tú puedes cambiar toda tu vida completamente. Elevación de conciencia te hace ser súper consciente de por qué tomas ciertas decisiones. ¿Cuánto tiempo puede durar o se puede alargar? Porque en lo personal empecé a hacerme no hace mucho consciente de varias acciones y me empiezo a estudiar, pero se puede decir que ya es un estilo de vida, o sea que ya te haces consciente y todo el tiempo estás estudiando qué tipo de reacción y por qué tuviste ese tipo de reacción. Exacto, simplemente es estar atento a lo que estás haciendo, que es vivir. Pero vivimos de forma mecánica, instintiva, recurrente, aislados los seres humanos unos de los otros en nuestra propia isla, viviendo nuestros propios infiernos. Hay, por ejemplo, en los jóvenes se está programando un defecto muy fuerte que se llama el yo susceptible. El yo susceptible pertenece a la rama principal de la ira. La ira tiene 2500 formas de actuación. Uno piensa que nomás es enojarse. No, la ira lo que busca es que seas infeliz, quitarte el amor, quitarte la alegría. Entonces el yo dramático es este estado conductual en el que los seres humanos exageran las realidades. Y entonces pasó esto y, no, es que me hizo, me dijo y hacen que crezca y se hace un monstruo. Dices tú, pero Señor del cielo, o sea, ¿qué estás haciendo? Y el que vive el sufrimiento, eres tú y tú por acá. No es cierto, nomás te dijo, ¿qué hubo? Y tú estás con todo el show. Ah, ok, eso sí pasa dentro en su mente. Esa es su realidad porque está alterada, porque es una programación autodestructiva. Entonces, que tú puedas empezar a encontrar todos estos patrones, que sepas que tienen nombre, que sepas que tiene una forma de pensar, de actuar, una emoción, y entonces es cuando dices, este ya me lo enseña, ya sé quién eres, te llamas así, y empiezas a bloquearlo hasta que tu vida se empieza a depurar de una forma más hermosa y se vuelve justo lo que dijiste, Miguel, un estilo de vida. Un estilo de vida. Dentro del estilo de vida, ¿existe el estilo de muerte? O hablar del tema de la muerte, porque sí, claro, es un estilo de vida. Veo que sugieren que lo hagan desde temprana edad, niños, papás formadores, tal vez escuelas, empresas, pero no sé si dentro de tus clientes y experiencia han tocado el tema de la muerte, es decir, ok, vivo tranquilo y todo, pero ¿qué pasa al final? Porque es una realidad, vivimos y morimos. Mucha gente no toca el tema porque pues es un tema no muy común de platicar, pero sabemos que en un punto a todos nos va a llegar. ¿Por qué crees que la gente no le gusta hablar de este tema y qué experiencias has tenido con clientes con el tema de la muerte? Ok, de hecho tenemos, dentro de los talleres hay 2 conferencias completas sobre el proceso de la muerte. No sé si has escuchado hablar del proceso psicostásico, es el análisis de tu vida después de la muerte según el entendimiento de lo que viene siendo algo así como la ideología egipcia. Ellos manejaban algo muy hermoso, muy interesante. Cuando los seres humanos morimos, tenemos que hacer un análisis y esto está hiperevidenciado. Hoy científicamente se sabe que no tenemos solo una existencia o una vida. No sé si tú sepas que existen vidas futuras y todavía, bueno, las vidas pasadas y las vidas futuras que están por venir. Y hay evidencias científicas. Para todas las personas que te escuchen, bueno, escuchen o investiguen un poco sobre el doctor Brian Weiss. Es una eminencia en cuanto al tema. Es un psiquiatra reconocidísimo. Él era señor sistema. Era señor sistema, es la psiquiatría. Sí, yo creo que todos de alguna forma hemos sido parte de un sistema que no permite que te abras a algo más que hay allá. Es naces, creces, comes, te reproduces, tienes un carro, una casa y te mueres. Y cuando logras salirte de este juego y entender que hay algo más, Brian Weiss se salió de este juego. Y entonces él empieza a hacer un proceso de hipnosis, regresión. Llega al proceso de la pancita y un día se le pasó la mano y se fue más atrás. La persona que estaba en el proceso de hipnosis llega a un punto en el que empieza a decir, ok, hubo un proceso de luz y ahora era una mujer, dice, ahora soy un hombre.
tengo 68 años, estoy viviendo esta experiencia. Brian Weiss dice, algo hice mal, a ver, regresa, vamos de nuevo, pero se quedó con la curiosidad y volvió a pasar. Entonces empezó a llevarlos más atrás, empezó a experimentar y empezó a darse cuenta, porque él curaba los traumas a través de la hipnosis, a través de que identificara, bueno, ¿por qué le tienes miedo al agua? ¿Por qué le tienes miedo a volar? Y a una de estas personas precisamente la pasa, después de estar en el vientre, pasa el proceso de la luz y llega a, ok, es que me estoy ahogando, me estoy muriendo, estoy en una barca, se está hundiendo y estoy muriendo. Y entonces descubre que su trauma venía no de esta vida, sino de una vida pasada. Y empezó a documentar. El Señor empezó a documentar una cosa hermosísima. Y entonces el proceso psicostásico explica lo mismo desde hace milenios. ¿Qué es esto? Cuando los seres humanos vamos viviendo y cometiendo errores, la vida no es injusta, Miguel. Muchas personas dicen es que Dios es injusto, es que la vida a unos les da riqueza, a otros les da pobreza. Y todo esto que hoy entendemos nos explica que no es así. Ahora, si tú, Miguel, hoy matas como ser humano, tú tienes que aprender, no es que Dios castigue, tú tienes que experimentar. Entonces, en una vida futura, tendrás que ser asesinado para que experimentes lo que le hiciste de daño a otro ser humano. Chao. Si tú violas en esta vida, en otra vida te va a tocar ser violado. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No, porque tú tienes que experimentar el daño que hiciste y aprender. Y el alma va aprendiendo. Ahora, si tú mataste, a la persona que mataste era el hijo de alguien, era el padre de alguien, o el esposo de alguien, o el hermano de alguien. Y Claro. entonces, ¿qué crees? Tu propia incapacidad de autocontrol te va a llevar a que tengas que experimentar la muerte en todas esas formas. Te va a tocar ser asesinado, pero también te va a tocar experimentar la muerte de un hijo o la muerte de un padre. Te va a tocar todas las vertientes, todo el daño que hiciste. Si tú quitaste un hijo, si tú quitaste un Qué esposo, fuerte. si tú quitaste, entonces va a ser así. Por eso hay gente que dice, pero era tan bueno, ¿por qué lo mataron? Dios, ¿por qué eres tan injusto? No hay injusticia, simplemente tienes que entenderlo. Y nosotros en los talleres explicamos, dependiendo del tipo de taller que damos, que tú tienes que hacerte consciente de esto, que tienes que dejar de creer que la vida es un azar o es aleatorio. Si tú has sido un ser humano que ha hecho daño, ha lastimado, ha sido egoísta, entonces te va a tocar experimentarlo en otra vida. Toda la gente que, por ejemplo, pasa hambres en África, como en Biafra y todos estos lugares, no es que Dios sea injusto. Son, o mejor dicho, fueron seres humanos que en otra existencia no fueron capaces de dar. Cuando tenían la oportunidad de dar y ayudar, ok, no quisiste. Ahora te toca experimentar lo que es estar pasando hambres. Sí, y esto sería muy correcto, porque también hay una vertiente extraña hoy en el sistema de, hay muchas vidas, no te preocupes, como si fuera un videojuego, ¿no? Tú ves, suicídate y regresas de nuevo. No, no es Justo así. pensé en videojuego, me pusiste la pregunta, ¿como un videojuego? Y justo le dijiste, a ver, ¿cómo es? Si no es como un videojuego. No es como un videojuego por algo muy sencillo, hay consecuencias. Okay. Todo lo que haces tiene una consecuencia. Cuando las personas estamos atadas a este miedo que el sistema nos ha infringido de una forma brutal, incluso las religiones, las ideas que nos han impuesto a nivel temor, el castigo, el terror. Por Dios, ¿quién se quiere morir, Miguel? No saben lo que hay del otro lado, tienen miedo. Y si supieran que del otro lado es un lugar hermoso, pero no porque nos lo dicen, sino que entiendan que es real. La gente amaría ver que la persona, ok, mi hijo ya está del otro lado, está en un mejor lugar, pero nos han enseñado estructuralmente a ser seres egoístas. Y es el miedo el que habla, ¿ok? Sí se extraña, pero es que nuestras condiciones del espacio-tiempo son muy limitadas. En un universo donde una vida es un suspiro, no pasa nada. Pero cuando no tenemos conciencia de lo que hay del otro lado, cuando el mismo sistema bloquea esta información, pues las personas viven más temerosas de morir que nada. Y entonces el tema, cállate. Se te acerca alguien a venderte, oiga, estamos vendiendo servicios funerarios, sácate. Sí. Entonces sí, es así. Y mucho. Pero se trata de pensar en el futuro y en las demás personas. A ver si entendí. Para ti y tu equipo y la gente cercana a ti, hablar de la muerte es hablar de una transición tranquila y normal. Completamente. Tranquila y normal.
Y ¿qué le dices a la gente que te encuentras con esta vertiente que no quieren hablar del tema, o como ese que le dicen, sácate? ¿Cómo les llevas este mensaje de tranquilidad a alguien que es totalmente escéptico o que tiene mucho miedo a hablar del tema? Yo solo le hago una pregunta muy sencilla, que tal vez creas que se está saliendo del tema, pero no, la pregunta es muy sencilla. ¿Tú crees que el universo, Dios o la energía creadora o el nombre con el que lo conozcas juega a los dados? A uno les va diciendo, ay, si sale 6, a este le voy a dar vida de rico. O tenga una ruleta rusa que vaya diciendo ahí, pobreza, riqueza, angustias, asesinatos. No es así. Cuando tú logras comprender a través de, insisto, es una conferencia de 1 hora y media, ahorita difícilmente lo explicamos, pero si tú logras entender que todo tiene una consecuencia, te das cuenta de que hay algo más. Y entonces dejas de vivir con este temor y empiezas a decir, ok, tengo que cambiar cosas. Ya sé que no estoy dando, ya sé que estoy siendo un ser humano egoísta. Entonces, la intención es esta. Comprende que no es casualidad que él tenga la vida que tiene, que tú tengas la vida que tiene, que tú tengas la vida que tienes. Todo tiene un porqué. No existen las casualidades en el universo. Existen causalidades, causa-efecto. Entonces, no puedes creer que el mundo sea así de sencillo. Cuando tú les haces ver esto, cuando a través de un proceso, porque también se hacen ejercicios de reprogramación mental dentro de lo que son los talleres, Claro. vamos buscando que tú logres entender, ok, ¿por qué tanto miedo? Hablamos de la influencia de los medios de comunicación, la música, las películas, incluso la alimentación que tienes. Hay un estudio muy bueno, desde el cual yo me volví vegetariano. Porque, ojo, y vaya que la carne, yo no digo que sea mala, a mí me encanta y el que quiera comer adelante, siempre se ha respetado. Simplemente a través de este estudio, yo era una persona que tenía mucho miedo a morir. Yo soy exmilitar, soy expolicía, vengo de ambientes de cosas feitas. Entonces, yo sí venía con cierto miedo a la muerte. Pero me di cuenta que principalmente mi miedo a la muerte era por la culpa de lo que traigo dentro. ¿Ok? Porque no estaba trabajado. Pero luego empiezo a entender a través de estudios como estos que acabábamos de hablar, de metafísica, perdón, de lo que es las frecuencias emocionales, los estudios del doctor Masaru Emoto, y hablar de todo esto me hizo entender, ok, que lo que comemos nos transfiere una vibración. Y entonces, la verdad es que yo no lo pensaba, porque yo nada más llegaba y mi hamburguesa, yo lo veía como comida, no era consciente de todo lo que había detrás. Ok, me estoy comiendo un cadáver. Y resultó... Provecho. Y resultó que pues todas las vibraciones que tú como ser humano tienes están guardadas en cada una de tus células. Yo decía, no lo puedo creer. Y entonces se fueron ligando las cosas. Hasta que llegamos a, ok, ¿y qué le pasa a la vaquita? Que me cae re bien, pero nunca la he visto como carne, nada más la veo como vaca, allá en el campo, y aquí en mi plato yo vi una hamburguesa. Y en cuanto hicimos la conexión dijimos, bueno. Y entonces fuimos con una bioquímica especialista en nutrición de la Universidad de Guanajuato, en el campus de Celaya, e hicimos una revisión de los estudios. Decían, yo porque te juro que me resistí. Claro, está tentadora. Exacto, o sea, yo, señor, que a mí me dijeran, vamos a ir al Rincón de la Rachera, bueno, allá de donde vengo, en Irapuato es un lugar muy bonito y te llenan todo de carne por un precio muy accesible. Yo era feliz en ese lugar. Saludos, Rincón de la Rachera, nos vemos pronto. Y, Dios, cuando empecé a ver todo esto, yo me resistía, era un lugar increíble para mí, me la pasaba muy bien. Y entonces ok, resulta que es cierto. Porque Toda te la haces angustia, consciente. Porque aunque te gusta, así es, eres disciplinado y te haces consciente. no me quedaba de otra, o sea, ya lo conozco. ¿Cómo voy a ser fiel a lo que yo digo, que es estudia, conoce y cambia para que tu vida sea diferente? Y entonces, bueno, pues resultó que todo lo que el animal sufre se almacena a nivel molecular. Y entonces el miedo a morir, porque resulta que los animales sí sienten miedo, ¿qué crees? Para adentro. En el lapso de 3 años que dejé las carnes completamente, peces y todo, obviamente, por favor, si alguien nos está escuchando y piensa hacer un cambio, asesórense con un nutriólogo, una persona especializada en el tema, porque tú tienes que tener condiciones específicas, no es nada más dar el cambio. Entonces, la cuestión es esta. A los 3 años empecé a dejar de tener miedo a morir. Fue una cosa impresionante.
En un lapso de 3 años que me dejé de alimentar de esto, incluso todavía por otros estudios y otro tipo de cosas, llegó a ser algo deseado. Ojo, no en un afán suicida, sino que tú terminas viéndolo como algo trascendental. Trascendental, claro. Exacto. Que Y puedes llegar a la próxima vida que sigue con esta emoción de, ok, quiero saber qué es lo que viene. así es. Y ahí es donde yo conozco a un señor que se llama Manuel Sansegarra, doctor también, que es una eminencia en el tema, y que aborda justo esto, ¿qué hay después de la muerte? Y hay evidencias, ellos ya tienen las evidencias. Es Tienen evidencias, qué padre. completamente. Compártenos alguna. Te lo comparto porque la mayoría de nuestra audiencia latina, cristiana, Ujú. pues es vida eterna. Jesús vino a morir por nosotros Ujú. y es súper respetable, yo creo. Pero te hablan de una vida eterna y que no peques y que no hagas esto porque viene una vida eterna con esta incertidumbre, porque no es como que hay una certeza, pero hay una fe. Ok, te platico. Yo estudié en colegio católico, puros hombres. De ahí salíamos y nos nacía la vocación al seminario. Y yo crecí bajo todas estas ideas de la religión. Más, y aquí es importante mencionarlo, más cambian las cosas en lo que uno se da cuenta cuando sales a la vida. Y empiezas a ver que todo lo que te dicen a veces no concuerda. ¿Ok? Claro. Es ahí donde, bueno, respetando todas las ideas, yo solamente hago una pregunta. Porque fue la pregunta que a mí me hizo cambiar el tema de las cuestiones religiosas. Yo creo completamente en el Maestro Jesús y lo considero nuestro gran hermano, guía y eminencia a nivel universal. Y entiendo solo esto. Yo no puedo creer en un Dios injusto. Yo no puedo creer que Dios diga, ay, a ti te va a aventar un cáncer, ay, a ti te va a pasar esto, ay, a ti te van a secuestrar al niño. ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? Qué buena pregunta. Y entonces yo empecé a ver, no me cuadra, Dios no es injusto, Dios no es selectivo, Dios no quiere más a uno que a otro. ¿Por qué a uno le va a querer cargar más la mano Diosito que a otros? Y entonces yo nada más recuerdo una vez que vivía una situación complicada y a alguien se le ocurrió decir, es que Dios le da los más grandes problemas a sus más grandes guerreros. Yo decía, no me salgas con cosas. Y luego cuando estás enojado, pues peor, ¿no? Te dicen eso y es Claro. como si te rayaran la mamá, pero el asunto es este. Yo tenía que entender por qué. No me quedo con el tabú de, es un misterio y Dios sabe por qué. Ok, yo también quiero saber. Claro. Yo también quiero entender la vida, quiero entender el por qué. Y entonces fue cuando yo me metí a estudiar cuestiones de psicología. 8 años de estudios en desarrollo espiritual y entender el por qué. Pero no nada más es en el fanatismo de, lo dijo el gran sabio y yo lo creo absolutamente. No, Okay. tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo, tiene que haber una evidencia. Yo no creo que la ciencia y la religión estén peleadas, yo creo que deberían de fusionarse para entender con más claridad las cosas. La espiritualidad y la ciencia no son enemigos, son lo mismo, nada más explicados desde ángulos distintos. Y entonces ahí fue, para todas estas personas que están en un ámbito religioso, que bueno, porque la humanidad sin la parte espiritual está perdida. Entonces, empieza solo a hacerte las preguntas. ¿Realmente tú crees que Dios es selectivo? Y entonces ahí es donde empieza a ser como que más clara esta evidencia. Sale, ¿qué traes arrastrando de atrás? ¿Por qué a esa persona le mataron, le secuestraron un hijo, si era una buena persona? ¿Tú crees que Dios es cruel, que la vida es cruel? Yo no creo. Ahora lo que entiendo, según, y hay evidencias, vuelvo a lo mismo, revísenlas. Revisen los estudios del doctor Manuel Sansegarra, ahí apúntenle, o de Brian Weiss. No son fanáticos extraños, son un médico que tiene toda una carrera y un psiquiatra famosísimo, eminencia en el tema de la hipnosis. Entonces, cuando hablamos de que la misma gente que está dentro del sistema descubre algo, se sale del juego del sistema. Y fue muy criticado por sus colegas por hacer pública esta información. Y empieza a darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque antes nada más lo decían como ciertas escuelas esotéricas, existen vidas pasadas, o por ejemplo la religión de los hindús, que te manejan las vidas pasadas, el hinduismo, o te puedes hablar de lo que son las estructuras de los lamas en los monjes tibetanos, que también lo hablan y lo explican perfectamente. Tenemos que darnos cuenta que hay algo más,
que la Claro. muerte no es algo terrible, sino simplemente es la transición a lo que sigue. Del otro lado viene una evaluación. ¿Qué hiciste? Y el alma ve todo lo que hizo. No hay un juicio donde alguien te está castigando. No hay castigo, hay consecuencias. Es que tú hiciste esto, tienes que experimentarlo ahora para que veas lo que sufrió. Entonces sí es muy importante lo que hacemos en esta vida, Fundamental. porque es parte que va a influir en lo que sigue. Completamente. Si tú entiendes que lo que hagas esta semana a nivel laboral o lo que hagas este mes a nivel laboral y lo que le eches ganas va a repercutir directamente en tu remuneración económica, entiendes que es lógico. Pero ¿por qué no entender que lo que hiciste en una vida pasada va a afectar en esta? Y la gente, porque sí ha habido gente que en el taller se para y me dice, a ver, a mí no se me hace justo. Primero uno no lo recuerdo. Le digo, ok, algo que se conoce como el velo de la muerte. Cuando tú mueres tienes que tener un proceso de un velo por amor a las personas. ¿Por qué? Porque imagínate que tú llegas aquí consciente y en tu vida pasada eras mujer y ahora traes un cuerpo de hombre. Imagínate el conflicto de psiquis que vas a tener. Aguas para los que no saben qué tipo de cuerpo nacieron. Hombre es hombre, mujer es mujer. Entonces, Ok. la cuestión es En esta. esta vida. En Ahora esta sí me vida. tocó, en Si esta en otra vida. te tocó, ok, en Ok. otra. Pero imagínate que la vida necesita que experimentes el amor hacia alguien a quien le hiciste daño. En una vida no pasada, antepasada, mataste a alguien y entonces te tocó que esa persona te matara o matara a un ser querido tuyo. Uy. Y ahora es tu mamá. ¿La podrías ver igual con el mismo amor? No, porque hay una alteración de tu psiquis, hay una Claro. estructura de un daño. Por eso es, a ver, borrón y cuenta nueva, la memoria está ahí, la memoria existe y puedes regresar a ella. La que dices que es memoria celular. Más allá, Oh, se vamos conoce allá. como registros akáshicos o memoria akáshica. Es Interesante. como si el universo tuviera, ok, tengo aquí mi módem y ahí se va toda la información y se almacena en una computadora gigantesca. Y ahí está toda tu información. Puedes acceder a ella cuando tengas el nivel para acceder a ella. Si no, no. ¿Por qué? Porque te hace daño. Y el universo no quiere hacerte daño. El universo quiere que avances, que evoluciones, que aprendas esto. Entonces, en el proceso de la muerte, tengo vidas pasadas, según los que estudian este tema, creo que pueden llegar a ser sobre de unas entre 100 a 300 vidas, más o menos, pasadas. Justo te iba a preguntar si hay algún fin, un principio, un fin sobre el tema de las vidas, porque creo que es interesante como seres humanos que queremos entender varios de estos temas y si es así, pues como cuántas te quedan o si como los gatitos son 7 o mencionas que hay hasta 300. Entonces Ok. esta parte sí es bien interesante. Tú vas a tener, como bien nos lo han dicho y lo dijiste ahorita, una vida eterna. Pero esta vida eterna está dividida en muchas vidas. Es una vida eterna, preciosa y hermosa. Simplemente entras en cada una de las existencias para poder evolucionar, que tu alma crezca, que tu alma se desarrolle. ¿Cuándo lo va a hacer? Eso depende de ti. No te puedo decir cuántas vidas te quedan porque eres tú el que va a desarrollarse, eres tú el que va a cambiar. Ahí es donde está el juego. Súper interesante. Con el tema de la muerte hemos tocado varios puntos de vista de varios invitados y todos son súper válidos y súper interesantes. Entonces, cuando uno se vuelve consciente de lo que estás viviendo, que sabes que te puede repercutir en tu siguiente vida o, aunque no creas, en próximas vidas, en la que nos toca hoy, es a lo que te dedicas, a reprogramar personas con emociones frustradas, con emociones trabadas, para que sean más plenos en esta vida. Así es, a nivel matrimonial, a nivel familiar, todo esto. Yo, para hablar ahorita de esto de la reprogramación a nivel matrimonial, quiero hacerte un pequeño cierre del tema de la muerte, de las vidas pasadas y futuras. Hubo una persona que se levantó y me dijo, bueno, a mí no me interesa, no creo en esto. Y le digo, está bien, como dices, yo no te vengo a convencer de nada, yo te expongo evidencias, estudios de lo que yo he conocido, nada más. Pero algo sí te voy a decir, no te haría mal entender esto. Si tú puedes ver en esta existencia, nada más en esta, que todo lo que haces tiene una consecuencia, entonces buscarás hacer lo correcto en esta vida. Y si como en nuestra religión nos enseñaron que, ok, muriéndote va a haber un juicio, va a haber una evaluación de tu vida y todo esto, haz lo correcto. Retomando la pregunta
sobre las personas que son incrédulas del tema. Me estabas comentando anteriormente sobre un joven que tenía dudas y preguntas sobre el tema. ¿Cómo era? Mira, él en un taller se levanta y me dice, yo no creo en esto, yo creo en mi religión y todo, y le dije, perfecto, porque sirve igual. Al final, lo que nosotros tratamos de explicarte es, hazte consciente de lo que piensas y de lo que sientes, porque al final hay algo inevitable, vas a morir. ¿Qué hay del otro lado? Mira, hasta que no estemos allá, vamos realmente a saber qué hay. Hay muchas teorías, hay muchas hipótesis. He tenido experiencias muy interesantes, pero bueno, esa queda pendiente para la gente que vaya al taller. Pero la cuestión es esta. ¿Te va a servir pensar correctamente, sentir correctamente y actuar correctamente? Porque si como en las religiones dicen, está el cielo y está el infierno, haz lo correcto. Si como las otras cuestiones o vertientes dicen, hay una vida futura y va a haber consecuencias, también te sirve, porque si haces lo correcto vas a tener una mejor vida en el futuro. Haz lo correcto, sea la idea, religión, la forma que tú tengas, en cualquiera de los casos, vamos a llegar al mismo fin. Sé cada día una mejor versión de ti mismo. Poderosísimo. Sé cada día una mejor versión de ti mismo. Creas en lo que creas, ¿eh? Porque al final es lo mismo. Al final es la parte que te va a llegar. Yo quiero que nos quedemos con este concepto. Sé tu mejor versión todos los días. Todos los días. Te quería hacer otra pregunta, si me lo permites. Las que gustes. Me sonrió, me cortó. Perdón. Puedo hacer estos cortes, ¿eh? Sí. Checa nomás en el minuto que hice un corte raro. Aquí al finalcito, ¿verdad? Ujú. No te preocupes, apuntado. Es que agarré y se me fue. Te tenía una pregunta poderosísima. Sí, me saqué. Y da coraje. Ibas a preguntar algo de la familia, me dijiste algo de la programación, pero no sé si va sobre de eso. No, la tenía. Va sobre el tema también de las creencias que la gente tiene contigo. Ya está, lo tengo. Si me permites, voy a hacerte otra pregunta. Para la gente más incrédula y que le gusta ver tangible los hechos, porque dices que están científicamente comprobados, y quieran ver, ¿dónde podrían ver este tipo de pruebas? Ok, mira, hay muchos videos de análisis de lo que es el doctor Brian Weiss o el doctor Manuel Sanz Segarra. Nada más búsquenlos. Las evidencias están, los libros están. Si no son mucho de leer libros, al audiolibro, pero tienes que documentarte. Ahí ellos explican las formas, los procesos, cómo se llegan a las conclusiones y las evidencias que están incluso documentadas. Si tienes más cercanía a los videos, accedes. Está el proceso de la hipnosis, se lleva correctamente y cómo brincan de esta vida a otra vida y empieza la narración. Entonces, para mí no es tan complicado porque a final de cuentas he tenido experiencias cercanas a la muerte. Entonces, lo entiendo cosas bellísimas y hermosas del universo. No nada más es esto. La conexión que existe, la energía, la vibración, son reales. Para la gente que no las ha vivido, no las ha experimentado, lo entiendo. Necesita uno más evidencia. Yo fui mucho tiempo una persona de papeles. Hoy, como ya lo tengo experimentado, me es más fácil creerlo y entenderlo. Fíjate, te platico rápido. Mi hermano gemelo, tengo un hermano gemelo. Okay. Él está vivo gracias a todas estas cosas que según la ciencia no existen. Okay. Estábamos mi hermano y yo cuando teníamos 3 años. Sí, 3 años, porque estábamos muy chiquitos, pero tengo una memoria maravillosa y hermosa que Dios me dio. Y entonces, eran 3 o 4 años de edad, y estaba yo contando, estábamos jugando a las escondidas en una fiesta donde nos llevaban mis papás. Y ahí, yo estaba contando y mi hermano salió corriendo a esconderse. Mientras yo tenía mis ojos cerrados y estaba contando, me enlacé a su mente. Pero esto es común entre él y yo, incluso ha pasado varias veces. Pero él se cae a un aljibe, siendo un niño que no sabe nadar, tiene 3 o 4 años de edad, y entonces de estar contando, yo no necesito ir a ver al lugar ni nada, salgo corriendo directo hacia mi papá. Empiezo a ahogarme yo porque nuestra conexión energética es muy fuerte. Entonces se me cerraba a mí la garganta cuando él se sumergía y yo iba corriendo y yo me ahogaba con él junto.
Hasta que llegué con mi papá, dice que yo no sabía explicarle qué pasaba, nomás le dije, Carlito se cayó a un hoyo con agua, córrele, ven. Pero mi papá me veía tan desesperado que se fue detrás de mí y vio que era un aljibe, mete la mano y lo saca. Andaba vestido de rojo, dice que fue muy fácil verlo. Pero son cosas que según la ciencia no son reales. Claro. Entonces es cuando tú les dices, hay algo más, gente hermosa. Una vez en una persecución en Irapuato, yo estaba en la policía, yo era director del área técnica de investigaciones y esas cosas. Y me espanté, la verdad. Luego da miedo ciertas situaciones. Claro. Y mi hermano gemelo la identificó y me habla luego. ¿Y qué pasó? Ahorita te hablo, pero todo está bien. Porque él identifica, él siente, hay una conexión. Y estamos hablándote de que ha existido toda la vida. Y esto, según la ciencia, no es real y no existe. Ahora que lo mencionas, creo que la mayoría de las mamás, si no es que todas, tienen este enlace cuando su hijo o hija está teniendo o pasando por algo. Así es. Hay algo. Al final de cuentas, ese enlace es real. Por eso yo le digo a la gente, ok, hay muchas cosas que la ciencia no quiere, no le conviene o no lo ha demostrado porque no tiene los equipos para hacerlo. Pero eso no significa que no sea real. Entonces, vamos buscando que la vida tenga un sentido más profundo, no nada más el mero materialismo y buscar que nuestra vida se convierta en la mejor versión para tener la mejor muerte que podamos tener. Llegar a un punto en el que te puedas ir en paz, tranquilo, con resueltas las situaciones internas. Es así, no hay otro objetivo. En la religión que quieras, todas te van a decir lo mismo. Viene algo del otro lado y prepárate. Y vamos a suponer que seas ateo, no creas en nada, no te importe nada. Está bien, vive bien y vas a poder vivir en paz, sin conflictos con las demás personas. Te mueres y se acabó todo, pero viviste tranquilo. Viviste tranquilo. Punto. En el caso que quieras, el objetivo es el mismo. Alfonso, para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría llevarle a nuestra audiencia y a la audiencia que te siga a ti? Y posteriormente nos puedes regalar tus redes sociales, pero ¿con qué te gustaría que se queden? Si preguntan, Alfonso, esto es a lo que me dedico y me gustaría que se queden con esto antes de trascender. Ok. Yo creo que vivimos en un mundo donde no nos han enseñado a buscar vivir nosotros. Es decir, experimentamos la vida pero siempre observando afuera. Siempre viendo la vida de los demás, siempre observando todo lo externo. Tenemos que empezar a buscar interiorizar, descubrir qué es lo que me está haciendo infeliz, sufrir, aprender a ser sinceros con nosotros, darnos cuenta de en qué fallamos y no estarlo justificando con una apariencia, con un orgullo para demostrarle a los demás que estoy bien y que soy bien fregón. Eso lo único que nos lleva es a una infelicidad. Y al final ¿cuántas veces no vemos en el lecho de muerte a la gente? Todos frustrados, luchando por no morir, porque nunca se enfrentaron a sus realidades y la culpa se los come en el tiempo último. No sabemos cuándo vamos a morir, nadie lo tiene claro, simplemente es una sentencia dictada. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces, ¿por qué no vivir en paz? ¿Por qué no conocer en qué estoy fallando? ¿Por qué no darte cuenta de cuál fue ese error tan grande que te quita a veces el sueño cuando recuerdas que lo hiciste? Todos tenemos nuestro pasado, todos tenemos nuestras culpas. Aprender a sanarlas, aprender a conocerlas con nombre y evitar que se repitan en un futuro, va a sanarnos, va a sacarnos del problema en el que estamos y vamos a poder tener una muerte tranquila. Poderosísimo, súper poderoso. ¿Te gustaría dejar tus redes sociales? Okay. Las nuestras no, las de él, para que lo sigan. Cualquier pregunta, porque está súper interesante y quieran seguirte y puedan darle el seguimiento, ¿nos las puedes compartir? Claro que sí. En YouTube me encuentran como Alfonso Rojas Cárdenas, le ponen ahí el nombre completito y salen todos nuestros videos. La página se llama Amshala Asana, AMSHALLA, Amshala, así, Asana S. Y ahí nos pueden encontrar. Estamos igual en todas, es Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. En todas aparece Amshala Asana, ahí nos encuentran. Síganlo. Alfonso, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Fue una entrevista súper valiosísima. Compártansela a sus amigos y seres queridos. Y pues, esta es tu casa. Cuando gustes te volvemos a ver.
Nos vemos en el siguiente episodio de Memento Mori. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.